Es un hombre que amamos con todo el corazón y quiero que demos gracias a Dios por un regalo llamado Marcelino y María Eugenia Sojo, un regalo de Cristo para el mundo. Amén. Aplauda a Dios por la vida de ellos. Amén. Levante sus manos al cielo. Padre, te damos gracias en esta noche. Hemos tenido días fuertes, Señor, intensos, pero queremos en este día poder irnos de este lugar sabiendo lo puntual que tú estás hablando para nuestras vidas. Señor, si para las cosas del mundo tuvimos fuerzas y podíamos estar noches enteras, Padre, para el pecado, cuánto más hoy para el reino. No podemos estar abiertos y dispuestos para recibir todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Estamos listos, Señor, para no ponerte límite en nuestras vidas, sino que queremos que tú nos lleves mucho más allá de lo que nosotros podemos soñar y pensar. Padre, te agradecemos por todo lo que viene y también por todo lo que ya ha comenzado en este lugar, porque lo que vamos a regresar y lo que vamos a llevar a casa, declaramos, Señor, que va a transformar nuestras ciudades, nuestra iglesia, nuestra familia, nuestras comunidades. Gracias, papá, porque todo se debe a lo que tú estás haciendo en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te damos gracias, papá. Aplauda a Dios Todopoderoso. Amén. Quiero que abra su Biblia rápidamente. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo y no quiero abusar del horario que tengo, pero yo espero que me pueda usted prestar algo de su tiempo. No puedo ir más allá de lo que usted esté dispuesto a recibir. El Señor, de hecho, no le puede dar a gente satisfecha. El Señor trae pan, pero el apetito lo trae usted. Y donde hay hambre siempre va a haber pan. Donde hay gente que ya está llena, el Señor no multiplica panes y peces. Pero donde hay gente que tiene hambre y sed, ahí siempre va a haber más unción, más gracia, más activación, más impartición, más revelación. Mi pregunta esta noche es: ¿hay alguien que todavía le queda lugar para algo? Amén. Grite fuerte: he viajado demasiado lejos y tengo demasiada hambre. Quiero más. Grite fuerte: yo quiero más. Muy bien. Libro de Isaías, capítulo 51. Isaías 51. Voy a leer el verso 1. Y luego yo voy a saltar al Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Isaías 51, verso 1 dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Diga fuerte conmigo, lea fuerte conmigo: mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no eras más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Lea fuerte conmigo la última parte: porque cuando no era más, lo llamé. Amén. Mateo capítulo 1, primer libro del Nuevo Testamento, Evangelio según San Mateo capítulo 1. Fíjese cómo se irrumpe después de 400 años de silencio total del cielo, después de que el último amén se había declarado por el profeta Malaquías. Es así como inicia la voz después de 400 años de silencio. Capítulo 1, verso 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nasón, y Nasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab,
de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Y Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor y Azor engendró a Sadoc. Sadoc a Akim y Akim a Eliud y Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Amén. Bien, ese fue un amén electrónico. Tome su lugar un momento, por favor. Gloria a Jesús. Yo tengo una encomienda muy fuerte de parte de Dios para esta noche. Si usted tiene sed, déjame decirle que hay algo fresco del Espíritu que se quiere impartir esta noche en este lugar. Yo tengo un serio problema con los cristianos que para el mundo podían bailar hasta las 5 de la mañana arriba de mesas, sacándose ropa. Yo tengo serios problemas con gente que en el mundo podía invitar una ronda y una segunda ronda de cerveza, una tercera ronda, que podían, no solamente le daban el diezmo al diablo a través del licor y el cigarro, sino que le podían dar hasta el 90% y el 100% una noche. Algo raro le pasa a ciertas personas cuando llegan al Evangelio, porque se ponen tan ordenados, tan prudentes, tan mezquinos, tan apretados, tan cursis, que finalmente ellos a Dios le ponen horario, le ponen esquema, le ponen tiempo, pero se olvidan cómo le daban su vida al enemigo. Grite fuerte, yo no soy así, diga. Mientras haya pan, yo quiero comer. Y si hay aceite, yo quiero unción, diga. Ahora, yo quiero que usted entienda el espíritu de la palabra que yo voy a compartir. Porque el espíritu de lo que vamos a impartir esta noche, esto te va a ayudar a valorar la casa espiritual, los pastores que Dios te ha dado, la historia que tú tienes. Y lo que vamos a ministrar esta noche va a producir algo en este lugar, porque Dios va a unir cada hueso con su hueso. Porque cuando tú trabajas con gente que está descoyuntada en el cuerpo, gente puede estar el hueso con el hueso, pero está descoyuntado. Gente que está trabajando en un espíritu descoyuntado no puede trabajar bien. Trabajan en dolor, trabajan en maldición, no trabajan en paz y en bendición, porque donde hay una división o donde está descoyuntado el hueso, cada vez que creas un movimiento, eso te causa un gran dolor. Esta noche lo que yo estoy acá tratando de interpretar de lo que el Espíritu Santo me ha dado para ustedes esta noche es que nosotros revisemos nuestra genealogía. Diga fuerte conmigo, revisando nuestra genealogía. Esto está muy ligado a lo que es discipulado. Yo quiero que usted entienda que yo no te voy a hablar de algo para alimentar tu mente con un nuevo conocimiento, sino que lo que vamos a hablar esta noche acá es una revelación sobre el valor y el poder que hay en ser discipulado, en ser ministrado, en estar conectado al cuerpo, el no estar funcionando como un llanero solitario en el reino y no andar en la tierra como la Biblia dice de Caín, que Caín andaba dice Génesis 4, que andaba como errante y extranjero en la tierra. Nosotros no vamos a andar así en el cuerpo de Cristo. No vamos a ser ni errantes ni extranjeros, sino que vamos a ser ciudadanos, vamos a ser hijos, vamos a ser miembros del cuerpo y no nos vamos a separar. Vamos, diga fuerte conmigo, yo no me voy a separar de lo que Dios me ha unido. Ahora, acá nosotros tenemos una porción extraordinaria,
Porque usted tiene que entender que para nosotros empezar un libro como el libro de Mateo con una genealogía es algo que nosotros los hispanos no entendemos, porque para nosotros los hispanos tener un libro genealógico no es lo más importante. Por eso usted tiene que entender que el Evangelio según San Mateo, como el Evangelio de Marcos, estaba dirigido a los gentiles, el de Lucas a los griegos, el de Juan estaba también dirigido a los hebreos para demostrarlo como hijo de Dios. Pero el Evangelio de Mateo está dirigido no solamente para demostrar que era hijo de Dios, sino que también para demostrar que era hijo de David, hijo de Abraham, y nos deja claro desde un comienzo que aunque Cristo es el creador de la tierra, los cielos y el universo, Él no nace desconectado, Él nace unido a toda una genealogía. Jesucristo no es alguien que aparece en la historia de repente. Jesucristo no es alguien que no tiene historia. Jesucristo está conectado a todo un árbol. Jesucristo no llega y aparece en la historia o no nace en un pesebre de una forma mágica. No, Jesucristo respeta el orden genealógico, el orden de su historia, porque Jesucristo sabe que si va a triunfar con la misión que Dios le ha dado, Él tiene que poder comprobar de dónde viene, porque si tú sabes de dónde viene, tú también sabes dónde vas a ir. Por eso Juan capítulo 13 declara, dice Juan capítulo 13, el verso 3 dice: sabiendo Jesús que del Padre, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Diga conmigo: y sabía que había salido de Dios y a Dios iba. Ahora, el Evangelio según San Mateo está escrito para los hebreos, y para los hebreos tu genealogía es todo. Si tú no puedes comprobar de dónde vienes y tú no puedes comprobar a quién estás conectado, depende de quién tú estás conectado lo que tú vas a tener habilidad de descargar. Por eso tú no puedes tratar de conectar ciertos teléfonos a ciertas computadoras, porque no son compatibles en la conexión. Y si tú quieres extraer de tu computadora algo a tu iPhone, tú tienes que velar que tú tengas los programas correctos y que tú lo enchufes y que tú estés sincronizado para poder descargar, porque solamente la gente que está conectada puede atrapar lo que el Espíritu Santo está dando. Porque en lugares como esto hay personas que pueden sus vidas estar siendo cambiadas y el que está al lado no recibe nada, porque hay cosas que Dios las da a gente que está conectada a un cuerpo. Tú no puedes en el cuerpo de Cristo, tú no puedes tratar de vivir desconectado y no tener pastor, no tener historia, no tener iglesia, no tener nada. Tú no puedes caminar suelto en el cuerpo de Cristo. Amén. Diga conmigo: tenemos que estar conectados. Ahora, capte esta verdad, porque la genealogía es importante. Usted tiene que entender eso. Para el hebreo la genealogía era todo. Tú no podías demostrar a quién estabas conectado, entonces habían cosas que tú no podías hacer. Mire lo que dice Esdras capítulo 2, verso 59. Esdras 2, 59. Estos fueron, dice, los que subieron de Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Verso 61, capítulo 2, verso 61. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadita, fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Cuando el pueblo estaba regresando del cautiverio de Babilonia, hubo gente que se decían ser sacerdotes, y cuando se pidió el libro genealógico de ellos, que podía comprobar y demostrar de dónde venía, como los libros no se pudieron encontrar, aunque ellos sentían que eran sacerdotes y aunque ellos decían que eran sacerdotes, por no tener una comprobación de que pertenecían a una historia, quedaron excluidos del mover que Dios traía a la tierra.
tierra, porque lo que Dios va a hacer en estos días, y usted tiene que entender que el espíritu de la consolidación es hacer que cada persona que llega al reino esté conectada a un cuerpo donde la vida fluya continuamente, porque la unción, cada vez que Dios visita un cuerpo, dice que es como el rocío que baja a la cabeza, a la barba de Aarón y llega hasta el borde de las vestiduras. De manera que si usted está conectado, lo que Dios va a derramar en estos días te va a llegar también a ti. Más vale que estés conectado. Ahora, atento a esto, porque cuando usted compra algo y lo quiere devolver, usted tiene que tener algo que compruebe que lo compró. Si usted no puede mostrar el comprobante, usted no puede cambiar nada. Por eso es importante que tú conozcas tu historia. Póngase la mano en el pecho, diga: yo necesito conocer mi historia. Por eso cuando usted maneja, tenemos el vidrio que nos ayuda a ver hacia adelante, pero usted tiene 3 espejos que te ayudan a mirar continuamente hacia atrás, porque para poder ir a un lugar no puedes ir solamente con el vidrio de adelante, porque si tú vas a llegar a tu destino, créeme que esos 3 espejos, el de la izquierda, el de la derecha y el del centro, son determinantes, porque así como tú vas manejando y mirando hacia adelante, tú tienes que tener la habilidad de estar mirando hacia atrás todo el tiempo. No tienes que mirar hacia atrás para culpabilidad, no tienes que estar mirando hacia atrás para recordar las cosas viejas, pero tú tienes que entender que en el reino tú tienes una historia. Tú tienes que entender que hay que estar mirando hacia atrás, porque tú tienes que saber de dónde vienes, porque si tú sabes de dónde vienes, tú también sabes dónde vas en la vida, tú sabes dónde vas a llegar al final. Vamos, ponga la mano en el pecho, diga: necesito que se me revele mi historia. Por eso nosotros cuando trabajamos en discipulado, ¿qué es lo que es? ¿De qué se trata el discipulado? Cuando Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que Jesucristo está diciendo, que la gente que vamos a ir ganando tienen que ser bautizadas no solamente dentro de una membresía de iglesia, sino que dentro de una conexión de cuerpo, porque la única forma de impactar al mundo es con gente que está conectada a una fuente y donde todos operamos como un solo hombre para poder alcanzar los proyectos y las metas y los desafíos que tenemos por delante. Abraza al que está a su lado, dígale: reprendo tu espíritu de llanero solitario. Ahora, usted tiene que entender el valor de la genealogía. Yo no sé si usted va a alcanzar a escribir esto. Si usted tiene rapidez, hágalo, pero yo no lo puedo esperar porque el tiempo no lo tengo. Pero lo primero que yo quiero que usted entienda sobre la genealogía es que la genealogía revela tu ascendencia, revela tu ascendencia. Tu ascendencia, es decir, los que existieron antes de ti, tu ascendencia manifiesta que estás conectado y bajo paternidad. Y ausencia de paternidad producirá en ti una crisis de identidad. Número 2, la genealogía evidencia tu historia. Tu historia va a manifestar tu destino. Y cuando careces de sentido de destino, caminas sin una dirección clara en la vida. Número 3, la genealogía evidencia tu linaje. Linaje revela tu legitimidad. La falta de legitimidad es tan seria porque perjudica tu credibilidad para poder ministrar más adelante. Número 4, la genealogía comprueba la calidad de tu fundamento. Tu fundamento manifiesta el calibre de tu carácter, y donde no hay carácter existe un carácter de inestabilidad y falta de resistencia. 5, la genealogía evidencia tu origen. Tu origen manifestará tu propósito, y falta de propósito en tu vida, si no tienes propósito, vivirás confundido. 6, tu genealogía revelará la genética que portas dentro de ti. Cuando usted sabe y conoce su genealogía, usted sabe qué genética carga, y tu genética manifestará la naturaleza de lo que eres y puedes hacer. Pero cuando ignoras tu naturaleza que posees, eso te llevará a improvisar e experimentar con tu vida. 7,
La genealogía revela el poder de tener un nombre, porque cuando usted sabe que usted está conectado a una ascendencia, usted también va a poder darle a sus generaciones algo que se llama descendencia. Ascendencia son los que estuvieron antes de ti, descendencia son los que vienen después de ti. La genealogía revela el poder de un nombre. Tu nombre manifestará la herencia que te corresponde, porque si tú estás en la dinastía correcta, en el momento que se reparte herencia, hay tanto poder en un nombre que a veces ni te has portado muy bien, pero por causa del nombre que cargas, el Padre siempre le deja herencia a todo lo que lleva nombre. Ahora, cuando usted no conoce el valor de la herencia, o cuando usted no tiene herencia, usted termina perjudicando sus generaciones. Usted va a tener que entender que no podemos ser gente en el cuerpo de Cristo suelto. Usted va a tener que valorar la gente que existió y que te precedió y que vino antes de ti. Porque muchas de las cosas que te están ocurriendo a ti hoy, cuando una puerta se te abre, cuando victoria tienes en una área y tú te sientes inteligente, tú te sientes capaz, tú sientes que tu fuerza te ha dado todo, tu sabiduría te lo ha dado, lo que tú no estás entendiendo es que hubieron padres antes de ti que pelearon, que lucharon, que abrieron brecha, y que muchas de las victorias que tú estás comiendo y disfrutando hoy se debe a que alguien pagó un precio y esa persona te dejó la puerta abierta para que lo que era difícil antes ahora te sea fácil. Por eso Jesús, cuando mira a sus discípulos, Jesús acaba de ganar a la mujer samaritana. La mujer samaritana en un día le trajo todo el pueblo. Jesucristo le dice a sus discípulos: ¿por qué estamos viviendo este avivamiento? Porque uno es el que siembra, otro es el que cosecha. Es decir, cuando ustedes estén cosechando multitudes, le dice Jesús a los discípulos, no crean que fueron ustedes. Tienen que entender que esta cosecha la estamos teniendo porque Abraham pagó un precio, porque David hizo algo, porque Jacob hizo algo. Alguien obedeció para que estemos experimentando la gloria que estamos viviendo ahora. Por eso, cuando tú ganas gente para el reino y tú los consolidas bien, la idea del discipulado, la idea de la consolidación es que lo que se te hizo difícil a ti se le comience a hacer más fácil a ellos. Que la revelación que te tomó 2 años a ti entender, a ellos les tome 2 horas. Que lo que tú te ha tomado 3 años comprometerte, a ellos les tome 3 meses. Porque ese es el poder de la unción cuando viaja en discipulado y en consolidación, que lo que había sido difícil para otros antes se va haciendo cada vez más fácil, más productivo, incrementa y se multiplica más poderosamente en los que vienen después de ti. Vamos, yo fuera, usted aplaudiera a Dios Todopoderoso. Abraza al que está a su lado, dígale: reprendo tu espíritu de llanero solitario. Amén. Ahora, usted va a tener que entender que nadie tiene una familia perfecta. Y que no importando la iglesia en la que tú naciste, tu pastor va a tener defectos, yo tengo defectos, la gente que tiene que tratar conmigo tienen defectos, porque ninguna familia es perfecta, ninguna iglesia es perfecta, porque todo era perfecto hasta el día que tú llegaste a la iglesia. Estábamos en paz y bendecidos y llegaste tú. Ya hay iglesias que en este momento están bendecidas porque usted no está ahí. Gloria al Señor. Porque usted no está hecho para andar en todas las iglesias. Dios te destinó a ti para una sola casa. Ahora, usted tiene que entender que aquí en este Evangelio de Mateo, usted va a encontrar diferentes mujeres que se nombran acá. Usted encuentra a Tamar, una adúltera. Usted encuentra a Rahab, una prostituta. Usted encuentra una Ruth, una moabita, de la cual la ley decía que el moabita jamás, por ley, la moabita podía entrar en territorios judíos. Usted encuentra una Betsabé, una mujer que bañándose desnuda y obviamente provocando, terminó adulterando con el rey David. Jesucristo
cuando se es presentado en la historia de la humanidad, Jesucristo no se avergüenza de presentar a estas mujeres. No se avergüenza de presentarnos un David que aunque fue rey adulteró, un Salomón que aunque fue un hombre sabio terminó sus días mal y terminó sus días aún apartándose y adorando a otros ídolos. Cuando usted lee la genealogía de Jesús, Jesucristo no tiene problemas de manifestar de dónde viene. Jesucristo no tiene problemas ni se acompleja. Todo lo contrario, a mí me causa un choque profundo de que Jesucristo, el nombre de Él aparece en medio de todo eso. Pero lo que Jesucristo nos quiere dejar claro, que aún Él siendo Dios, Él quiere nacer conectado a alguien. Él quiere nacer, Él no quiere llegar al mundo por llegar, Él quiere llegar al mundo engendrado. Él no quiere solamente llegar engendrado, Él quiere llegar concebido. Él no solamente quiere llegar concebido, Él quiere ser dado a luz. No solamente quiere ser dado a luz, Él quiere nacer en una casa. No solamente quiere nacer en una casa, Él quiere ser instruido por una mamá. No solamente quiere ser instruido por una mamá, quiere ser educado por un papá que es carpintero. No solamente quiere ser educado por un papá que es carpintero, sino que también se somete a la misma creación que Él creó y se tiene que someter a la gente que Él mismo hizo, porque Jesucristo no quiso llegar y aparecer en la historia desconectado. No, Él quiere aparecer mostrando: de aquí yo vengo, esta es mi historia, esta es la gente que me rodea. Y no importando lo que tus padres hicieron mal en el pasado, tú tienes poder para cambiar tu futuro. Tú tienes poder para hacer algo diferente. Tú tienes poder para marcar un nuevo destino, porque hay un nuevo camino. Aleluya, hay un nuevo camino, y de acuerdo a los GPS del Espíritu Santo. Usted sabe que el Espíritu Santo tiene GPS. Amén. Usted tiene que entender que tenemos que ser un GPS de Dios para este tiempo. Amén. Diga fuerte conmigo, tenemos que ser un nuevo GPS. Somos el GPS de Dios. Ahora, ¿qué significa GPS? Usted tiene que ser una generación profética, estratégica. Tenemos que marcar una diferencia en este tiempo. Diga conmigo, yo sé de dónde vengo. Por eso cuando usted entra a un país, la primera pregunta que te hacen es: ¿de dónde vienes? Y cuando usted llega al reino, la pregunta que hay que hacerte: ¿de dónde vienes? Y cuando usted quiere servir en la iglesia, tenemos que saber de dónde vienes. Porque si sabemos de dónde vienes, sabemos también lo que tú cargas dentro. Amén. Pero usted tiene que entender esto, que la genealogía que se nos presenta acá es algo muy poderoso. Porque nosotros, hermanos, a veces por no entender la cultura hebrea, no entendemos que estos principios están dejados allí para enseñarnos algo mucho más grande. Porque cuando usted tiene un Abraham en su genealogía, usted tiene que entender que la razón por qué Dios te pone un Abraham en tu genealogía, porque nosotros ahora venimos de Cristo. Y cuando usted entiende que tiene un Abraham en su genealogía, alguien que fue llamado padre de la fe, entonces te tiene que dar vergüenza el día que por un pequeño problema no te quieres levantar de la cama, no quieres confesar la palabra, andas desanimado, no te quieres congregar. Pero cuando a usted se le revela que en la historia suya usted tiene un Abraham que creyó esperanza contra esperanza, que creyó a una promesa 25 años, que creyó a un Dios que levanta a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen. Cuando usted entiende que usted tiene esos padres en la historia, tu forma de caminar cambia. Dios te deja ver que tienes un Abraham para que se te mete ese gene y tú comienzas a entender que no te tienes que desanimar porque no encontraste un parqueo cerca de la iglesia y porque tuviste que caminar 20 pasos, sino que tú entiendes que en tus genes viaja una unción y una fe tan poderosa que la misma fe que había en Abraham, esa misma fe está hoy en tu vida, porque cuando tú conoces tu genealogía, tú sabes lo que tienes, y cuando tú sabes lo que tienes, tú sabes lo que puedes hacer y tú sabes dónde puedes ir. Aplauda a Dios. Oh, hermano, aplauda a Dios. Grite fuerte: yo sé lo que tengo. No, más fuerte: yo sé lo que tengo. Grite fuerte: yo sé de dónde vengo. Yo sé dónde voy.
Por eso cuando usted lee su genealogía y de repente encuentra a un David, un matador de gigantes, Dios te deja a David ahí para que cada vez que tú te encuentres frente a un megaproyecto, no sepas qué hacer. Cuando todo parezca en contra de ti, tú tienes que entender que ya en tu genealogía, y como está en tu genealogía, también está metido en tus genes la habilidad de matar gigantes. Entonces, usted tiene que entender esto. Porque las dinastías trabajan bajo el concepto de ensanchar los nombres. De manera que cuando usted tiene en su genealogía un matador de gigantes y usted se deprime y quiere dejar a Dios porque no le está yendo bien y no encuentra trabajo, entonces lo que usted está haciendo, usted está desprestigiando los padres que te antecedieron. Porque tú tienes padres que creyeron a promesas 25 años y no se desanimaron, que enfrentaron gigantes de 3 metros y no se retrocedieron. Y cuando de repente apareces tú en la historia y te desanimas y quieres dejar a Dios porque tuviste un problema en la iglesia, porque el pastor no te saludó, porque alguien no te dio amor, porque alguien no te prestó dinero, entonces tú tienes que entender que tú comienzas a desprestigiar el nombre de la ascendencia, de lo que Dios puso dentro de ti. Pero cuando se te revela que en tu genealogía hay un mata gigante, entonces tú entiendes que te puedes meter a comprar una casa si Dios te habla y comprarla sin dinero, hacer proyectos extraordinarios, porque cuando tú sabes que tienes el espíritu para matar, la genética para matar gigantes, no hay problema que te pueda hacer retroceder. Vamos, aplauda a Dios. Grite: yo no voy a retroceder. Por eso en la cultura hebrea existe también algo que es muy poderoso, que es la imposición de manos. Es una de las doctrinas que se nos revela en Hebreos capítulo 5. Uno de los rudimentos de la doctrina de Cristo que se enseñaba en la primera iglesia es la doctrina de la imposición de manos. Usted tiene que entender por qué hay tanto valor en la cultura hebrea y por qué justo eso se recalca en la epístola a los hebreos, la doctrina de la imposición de manos. Porque imposición de manos es algo muy extraordinario. Tú tienes que entender, por eso algunas personas no descargan nada cuando se les impone la mano. Hay otros que lo descargan todo porque manejan un mayor concepto, una dimensión superior en lo que respecta al concepto de la imposición de manos. Cuando usted no conoce la doctrina, ni tiene la revelación de lo que es una imposición de manos, te pueden vivir imponiendo las manos, no te pasa nada. Pero cuando usted entiende el por qué existe la imposición de mano, algo se te activa. Usted tiene que entender que el concepto hebreo de la imposición de manos es el siguiente. Si usted es el que hoy tiene que impartir, en usted se ha acumulado no solamente la unción que Dios te dio a ti en tu tiempo, sino que en ti está acumulado todos los que te impusieron mano a ti. Porque cada vez que alguien te impone manos, te imparte algo. Tú cargas, escuche, no solamente lo que Dios te dio a ti, sino que tú cargas también la gracia de tus padres. Por ejemplo, cuando Vladimir impone manos, él no solamente imparte la revelación de lo que Dios le dio a él en la mañana. Cuando Vladimir imparte, él también viaja ahí lo que el apóstol Marcelino puso allá adentro. Y cuando imparte Vladimir, no solo es lo de él, es lo que le impartieron al apóstol Marcelino, junto lo que alguien le impartió al apóstol Marcelino, junto lo que alguien le impartió a la persona que le impartió al apóstol Marcelino. De manera que en el momento de la imposición de mano, tú no solamente impartes lo tuyo, tú impartes una genealogía de unciones que se te transfieren de una forma sobrenatural. Vamos, levante su mano, diga: necesito imposición de manos. Entonces, usted tiene que entender que hay un poder en el toque. Usted es determinante, por ejemplo, cuando va a haber una imposición de manos, el espíritu con el que usted enfrenta la imposición de manos. Porque si usted tiene el espíritu correcto y la revelación de la imposición de mano en ese momento, un toque con el espíritu correcto cambia tu vida para siempre. Algo pasa en tu vida, se transfiere una nueva genética. Y usted tiene que entender que cada imposición de manos es una actualización del software del espíritu.
Por eso a veces yo abro mi iPhone y dice que hay un software available. Hay un software que estoy esperando bajar, pero yo tengo que apretar descargar. Y usted tiene que entender que lo que a lo mejor te impusieron manos el año pasado, pero hay un nuevo software hoy. Hoy hay algo nuevo del Espíritu. Ese es el problema del tradicionalismo. Uno de los grandes problemas del tradicionalismo es que nosotros queremos seguir caminando con la misma unción que nos dieron en 1973 y caminar con esa misma gracia. Y usted tiene que entender que en el mundo del Espíritu también se maneja una nueva tecnología y que el Espíritu va avanzando con nuevas cosas, con mayores cosas. Y cuando alguien te impone las manos, no te está imponiendo las manos solamente para tocarte, sino para descargar en tu espíritu la nueva revelación, la nueva unción, el nuevo software, lo nuevo que te está siendo impartido. Ahora, hay momentos donde esto de la unción es tan extraordinario que aunque Dios no esté pendiente de ti y en su agenda Él tenga en mente ir a la casa de Jairo, tú igual tienes, si tienes la revelación, le puedes extraer a Cristo lo que lleva adentro. Por eso la mujer del flujo de sangre, o mejor dicho, por eso Pedro se enoja. ¿Cómo que quién te ha tocado? Pedro se enojó. ¿Por qué? Porque todos estaban tocando a Jesús. La multitud se le agolpaba, los apóstoles tocando, la gente encima, todos tocando. Entonces cuando Jesucristo de repente para y dice, ¿quién me ha tocado? Pedro se enoja. ¿Cómo? ¿Quién te ha tocado si no podemos salir de este tumulto? Pero alguien tocó con revelación. Alguien tocó con la revelación. Alguien tocó con la revelación. Alguien tocó con la revelación. Por eso cuando tú estás predicando en tu iglesia y de repente comienzan a salir cosas que no habías preparado, cosas que nunca habías leído, cosas que nunca habías escrito, es porque hay alguien sentado allí que está arrancando algo de tu espíritu. No eres que eres tú, no. Alguien está teniendo revelación de algo y está sacando, está extrayendo, está recibiendo. Vamos, aplauda a Dios Todopoderoso. Ahora, capte esta verdad, porque usted tiene que entender algo sobre ascendencia y descendencia. Cuando usted impone la mano, usted imparte todo lo que se ha acumulado en su ascendencia. Usted tiene que entender que usted es un depósito donde algo se ha acumulado. Todos tenemos una genealogía. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice lo siguiente. Escucha estas palabras. Escucha lo que Pablo le escribe a Timoteo. Le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la fe no fingida, la fe genuina, la fe que no es falsa, la fe pura, la fe correcta, la cual, y aquí entra en genealogía, la cual habitó primero en tu abuela Loida, gloria a Dios por las abuelas que tienen compromiso total con Dios, luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Fíjese cómo funciona esto. Había una fe en Timoteo, pero era una fe que no empezó en una gran apóstol. Yo creo que la abuela de Timoteo nunca pensó que iba a aparecer en la Biblia. Mire lo que hace, pero mire lo que hace una fe pura. Había una abuela con una fe pura que se la transfirió a su hija Eunice y que esa hija se la transfirió a Timoteo. Fíjese la genealogía que tú tienes, pero llega un momento que tú estás en ciertos árboles genealógicos que te pueden llevar hasta un cierto punto, y es ahí donde Dios te introduce una nueva persona que no es parte de justamente de esa rama genealógica, pero alguien aparece en tu vida para imponerte manos y desatarte un mayor nivel. Por eso te hemos traído a ti a este lugar, o mejor dicho, por eso Dios te trajo a esta emboscada llamado poder, gobierno y reino, multiplicación, poder, no reino, porque en este lugar hemos venido para aparecer. A lo mejor no somos parte justamente o directamente de tu árbol genealógico espiritual, pero hemos aparecido acá para impartirte algo, para desatarte algo, porque algo va a cambiar en tu vida después de estos días si solamente tú tienes la revelación del toque. Y grite fuerte, tócame, Señor. Y si no me tocas, dígale, yo te toco. No, eso no se puede decir así. Grite fuerte, tócame, Señor. Y si no me tocas, grite, yo te toco. Vamos, grite, yo te voy a tocar. Yo voy a pelear por mi bendición, porque yo no te soltaré. Grítelo, yo no te soltaré hasta que tú no me bendigas.
Dígale que está a su lado, tócame. Entonces usted tiene que poder demostrarle en la vida que está conectado. Cuando David regresa de la guerra o regresa de matar al gigante, a Goliat, primera de Samuel, capítulo 17, verso 57, fíjese lo interesante que ocurre. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí en Belén. Porque cuando usted hace una proeza, no queremos saber cómo lo hiciste primeramente, queremos saber quién es tu papá. No estamos interesados solamente en lo que tú estás logrando. Saúl no estaba interesado solamente en ver que habían derrotado al gigante, quería saber de qué genealogía venía. Y él le dice: yo soy hijo de tu siervo que se llama Isaí. Porque cuando usted hace proezas, usted tiene que entender que proezas usted las puede lograr porque hay un papá que ha desatado algo, hay una mamá que ha impartido algo, alguien hizo algo que te habilitó para la etapa que estás viviendo. Ahora fíjese en esto. Dice Proverbios capítulo 1. Fíjese cómo empieza el libro del hombre más sabio del mundo. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Cada hombre de Dios en la Biblia tuvo que poder mostrar de dónde venía. Usted tiene que poder demostrar de dónde viene. Amén. Por eso cuando usted lee el libro de Josué capítulo 1, el libro que se trata de Josué no presenta a Josué como siervo de Jehová. El libro que trata sobre la vida de Josué muestra a Moisés como siervo de Jehová, capítulo 1, verso 1, y a Josué, el principal del libro, lo muestra como siervo de Moisés. Porque muéstrame primeramente cómo tú has servido a alguien y yo te voy a poder decir cómo vas a servir a Dios. Porque si tú no puedes servir a la persona que ves, tampoco vas a poder servir al Dios que ves. Por eso el primer ministerio de Eliseo no fue andar sirviendo a Dios. El primer ministerio de Eliseo fue ir detrás de Elías y servirlo. Porque yo puedo determinar cómo se va a ver tu ministerio por cómo puedes servir a un hombre. Porque si lo que ves lo puedes servir bien, entonces lo que no vas a ver también lo vas a poder servir en excelencia y lo vas a poder servir bien. Yo cierro acá, pero déjeme decirle algo. Todos nosotros cargamos ya aquí adentro generaciones. Algunos venimos de hogares de rechazo, de dolor, de iglesias que nos malformaron, de gente que nos impuso las manos y que no solamente nos impuso manos, sino que también nos impuso cultura que no era de reino, cultura religiosa. Mentalidades que no eran mentalidades de reino, mentalidades que eran mentalidades de hombre. Muchas de las cosas que hoy no nos dejan disfrutar la vida en el reino es por la imposición de doctrinas, manos, cultura, mentalidades que hoy nos están perjudicando la vida. Todos nosotros tenemos aquí algún trasfondo. Por eso cuando Jesucristo, usted lee los evangelios, Jesucristo vive hablando del Padre. Lo que veo a mi Padre hacer, eso es lo que yo hago. Lo que el Padre. Jesucristo vive hablando del Padre. ¿Por qué Jesucristo vive hablando del Padre? Porque Jesucristo vive recordando que Él no está suelto aquí en la tierra. Él está conectado a alguien.
Jesucristo podía haber empezado su ministerio a los 18, lo podía haber hecho a los 20, pero Jesucristo sabía que Él no podía iniciar su ministerio hasta que no hubiera un permiso del cielo para que lo hiciera. Y Jesucristo sabía que antes de que la voz se hablara en el cielo tenía que haber algún profeta que lo pudiera reconocer. Por eso en el orden del llamado, la Escritura, así comienza el orden de todo llamado de cualquier hombre. Así comenzó el llamado de Jesucristo. Hubo un hombre llamado Juan que vio a Jesucristo y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso cuando Jesucristo, hermano, entra a las aguas del Jordán, Juan el Bautista, que tiene la revelación de quién va a bautizar, comienza a pelear con él en las aguas. Y dice que Juan se le oponía porque Juan tuvo revelación de quién iba a bautizar. Juan tiene la revelación y se le comienza a oponer, y Jesús le dice, mientras bautízame, no lo puedo hacer. Porque Juan de repente había visto a Jesús toda la vida como el hijo de la tía María. Juan sabía que en lo natural eran primos. Juan sabía que en lo natural Jesucristo era el hijo de la tía María, el hijo del carpintero llamado José, que había nacido en Belén y que ahora estaba en Nazaret. Pero cuando se le revela en el Jordán lo diferente, entiende que no tiene delante de sí al hijo de la tía María. Sabe que tiene delante de sí al Hijo de Dios. Sabe que tiene al Creador mismo. Y todos los pastores que manejamos algún tipo de registro de bautismo, tenemos a José Pérez, Luis Ramos, María González, Lucho Soto, Marcelo Tanto. Juan el Bautista es el único pastor en la historia de la humanidad que en su registro de bautismo tiene en el miembro número tanto Dios. ¿Sabe lo que es bautizar a Dios? ¿Entiende por qué Juan se le oponía? Y Jesucristo le dice: bautízame, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Porque ¿qué es lo que le está diciendo Jesús? Yo no puedo comenzar mi ministerio si no puedo mostrar que me puedo someter al profeta que Dios está usando ahora. Yo no califico para iniciar un ministerio si al profeta que está teniendo el momento de la historia yo no me le puedo sujetar. Juan el Bautista: yo te creé a ti, yo te hice de los huesos, yo te creé en el vientre de tu madre, yo existo miles y millones de años antes que tú llegaras a esta tierra, pero bautízame, porque es necesario que sigamos el protocolo del reino, sigamos la justicia del cielo, porque si yo inicio el ministerio sin que tú me bautices a mí, mi ministerio se vuelve ilegítimo, ilegal. Juan el Bautista lo bautiza. Y cuando el cielo vio que el Creador, el Hijo de Dios, el Creador de las estrellas, de las galaxias, el único Dios verdadero, el Creador, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el león de la tribu de Judá, hermano, cuando el cielo vio que el Creador mismo se pudo someter a un profeta, a un humano, de repente los cielos se abrieron y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Porque cuando tú muestras que estás conectado a alguien, los cielos se te van a abrir. Cuando tú muestras que estás conectado a alguien, el cielo te va a respaldar. Por eso el enemigo te ataca a dejar la iglesia. Por eso el enemigo te ataca a salirte de cobertura. Por eso el enemigo te vive atacando que te enfoques en las cosas malas de tu pastor, en las cosas malas de tu pastora. Por eso te ataca tanto el enemigo día tras día, porque el enemigo sabe que si en el momento que te desconecta, tú vas a perder lo que Dios tenía preparado para ti. No te puedes desconectar, porque lo que Dios trae en estos días es demasiado glorioso. Y yo le voy a decir algo se va a soltar en estos próximos minutos en este lugar. Yo siento que algo se va a romper en los cielos en este momento, y que una gloria como la que nunca hemos vivido, yo declaro sobre ti que algo que tú no has visto en tu iglesia, algo que no has visto en tu ministerio, algo que tú no has visto en tu gente, algo que tú no has visto en tus discípulos, algo se rompe en estos días a una mayor dimensión sobrenatural, espectacular. Por los próximos minutos yo declaro que toda persona que entre en obediencia al río de Dios, cielos se abren estos días. Aplauda a Dios, cielos se abren. Vamos, aplauda a Dios, cielos se abren. Algo está pasando aquí, algo está pasando aquí, algo está pasando aquí.
No puedes venir caminando, tienes que venir corriendo, corriendo, saltando. Celebra porque cielos se abren, cielos se abren, cielos se abren, cielos se abren. Corre, 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 corre. Cielos se están abriendo sobre ti. Vamos, levante sus manos a los cielos. Yo siento que hay una nube de gloria en este lugar. ¿Sabes por qué el Espíritu Santo te está llevando a hacer esto? Esto es un acto que está diciendo: estoy conectado. Todos los que están haciendo esto, lo que están diciendo en el lenguaje del Espíritu, no están diciendo vamos a dar una ofrenda. Esta es la gente que está diciendo: estoy conectado. Este es el testimonio de que yo no estoy suelto, yo estoy conectado. Soy parte de un cuerpo, pertenezco a algo. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Dios va a hacer algo esta noche en este lugar. Levanta tus manos, vamos. Jurarte lo que soy. Algo Me muy rico, postraré para adorarte. levanta tus manos. Alzo mis manos para exaltarte. Levanta tus manos. Aquí estoy, vengo a adorarte. Lo que soy, viene a adorarte. Me postraré. Escuche, míreme. Esta noche Dios va a hacer algo en este lugar. Esta noche yo siento, nomás yo voy a ir tocando, pero tú tienes que tener. ¿Cuántos han atrapado una revelación? Por eso en el momento que toquemos, tú tienes que impartir que lo que se te va a dar no es algo de Rodolfo Rojas, es de Dios. Pero es todo lo que Dios ha impartido en este hombre. Yo tengo toques del apóstol Marcelino. A mí me ha tocado el apóstol Ronnie Chávez. Yo no estoy acá porque yo soy el producto, porque yo autoexisto. Yo no estoy acá porque soy autosuficiente. Yo soy el producto y una mezcla de, hermano, unciones que me han ido formando, me han ido preparando para esta hora. Porque nadie, ni aun Cristo puede aparecer en la historia. Todos estamos conectados. Levante sus manos, diga conmigo: hoy me conecto. Diga: hoy me conecto. Grite: hoy me conecto a algo. Vamos, yo te quiero escuchar gritar: yo me conecto a algo. Grite: yo me conecto a esta unción. Grite: yo me voy a conectar a esta unción. Ahora atención a esto. Atención a esto, porque yo quería hacer algo esta noche, pero aquí esta hermana tuvo una revelación antes que yo. Pero atención a esto, porque esto es para gente de revelación. Porque usted tiene que entender que cuando se te imponen las manos, tú recibes todo lo que tus ancestros han acumulado. Pero usted tiene que entender que hay decisiones que se hacen en la vida que activan algo a tus generaciones. Por eso usted tiene que entender el valor y el poder de las proezas. Diga: el valor y el poder de las proezas. No, hable bien, hable bien. El poder y el valor de las proezas. Una proeza es una hazaña. Una proeza es un acto heroico. Una proeza es lo que alguien se atrevió a hacer por primera vez en una familia que nadie hasta ti se ha atrevido a hacer. Por eso cuando usted ve Génesis capítulo 14, en Génesis capítulo 14 la historia comienza contándonos de una guerra que se desata entre 5 reyes contra 4, 9. Pero en el mismo Génesis 14 aparece un 10º rey llamado el rey Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham ve a este 10º rey, algo le pasa con este 10º rey y entiende que a este 10º le tiene que dar la 10ª parte de todo. Ahora escuche esto,
Porque Hebreos luego capítulo 7 verso 4 nos dice que en el momento que Abraham da el diezmo de todo el botín, algo acontece, algo que Génesis no explica, pero Hebreos capítulo 7 verso 4 lo comienza a relatar, que mucho de lo que comenzó a vivir Leví más adelante se debió a que hubo un papá que se atrevió a diezmar por primera vez. Nunca alguien en la historia hasta Génesis 14 había diezmado. No hay ningún recuento que nos hable de alguien que haya diezmado. Abraham no está haciendo algo extraordinario, está dando de la 10ª parte, pero en el momento dice Hebreos 7 que Abraham diezmó, también diezmó Leví, también diezmó Judá. Comenzaron a dar todo. Ahora escuche lo que yo voy a decir acá. Hay un poder cuando nosotros tomamos decisiones. Y no te voy a hablar de una ofrenda. Escucha bien, en tu familia alguien tiene que rectificar la genética perversa. Porque en una familia donde hay una genética de enfermedad, una genética de infidelidad, una genética de adulterio, una genética de alcoholismo, una genética de divorcio, alguien se tiene que levantar para hacer algo que nadie se ha atrevido a hacer. Y usted tiene que entender que cuando usted se atreve a hacer algo que nadie antes lo ha hecho, usted no solamente lo está haciendo por usted, algo está cambiando en sus genes. Porque esa genética de alcoholismo tú la puedes cambiar a través de un acto profético. Una genética de adulterio en tu familia tú la puedes cambiar a través de un acto. Por eso cuando hoy corrimos a dar acá, estamos haciendo un acto profético de que no solamente estamos dando por nosotros, estamos dando por los hijos de nuestros hijos, por nuestras generaciones. Por eso yo quiero hacer un llamado a todos a que